Hermano, que el Señor te bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Le habla el ministro David Cabrera de su programa Humildad y Mansedumbre. Sé que tenía una semana que pasó que al sábado pasado no pudimos hacer el programa. Pero el día de hoy vamos a estar hablando del Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar hablando de la santidad. Porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Eso se encuentra en Hebreo, en su capítulo 12, versículo 12. Y esta palabra, la cual el día de hoy quiero dar, porque se ha comentado mucho en estos días, se ha hablado en estos años del Espíritu Santo de Dios. Y muchos hablan, quizá digo yo, sin haber experimentado el poder del Espíritu Santo. Por lo cual es difícil de explicar o de hablar de algo que tú no conoces. En verdad somos llenos del Espíritu Santo, pero ser lleno no es recibir el poder del Espíritu Santo. Ser lleno no es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ser lleno no es recibir discernimiento del Espíritu Santo. No sé si me doy a entender. Hay muchos que hoy en día te dicen que no, ya tú te convertiste, ya tú recibiste el Espíritu Santo. Estoy de acuerdo completamente. Pero hay otra área la cual nosotros tenemos que procurar conseguir a través de la oración, a través del ayuno y a través de una búsqueda constante. Si quiere entender, si quiere escuchar este mensaje en el día de hoy, claro, me conecté un poco tarde, pero el Señor quiere que lo dé y lo voy a dar en el nombre de Jesús. Voy a orar en este momento para que el Espíritu Santo tenga dominio y control de lo que vamos a exponer en esta tarde o en esta noche, donde se encuentren. Amantísimo Padre Celestial, Señor Jesús, te doy gracias. Te doy gracias y más que gloria, amado Cristo. Gracias, mi Dios, por la oportunidad la cual tú me concedes, Señor, de hablar de tu palabra, de hablar de tu poder, de hablar de tu Espíritu Santo, Señor, de hablar de ti, Padre amado. Padre, yo te pido, Señor, que pase el carbón encendido en mi boca, Padre amado, en mis labios, Señor, porque hablar de tu Espíritu Santo es cosa delicada, Padre amado. Amado Cristo, yo te pido, Señor, que tu gracia siempre me cubra, Señor. Dame discernimiento, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre amado, para poder hablar de tu palabra, para poder hablar de ti, Señor. Ayúdame, Señor, porque siempre te necesito. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Como le estaba diciendo, para tú hablar del Espíritu Santo, tiene que conocer el Espíritu Santo. Tiene que haber sentido el poder del Espíritu Santo en ti. No la emoción de alabar a Cristo Jesús, qué buena, ¿no? Es la emoción, sin emoción no vamos para ningún lado. Hay que estar emocionado con Cristo, hay que estar emocionado con el Espíritu Santo. Tenemos que alabar con gozo, tenemos que alabar fuertemente al Señor. Pero el poder y la presencia del Espíritu Santo no se transmite en emoción, se transmite en presencia y poder del Espíritu Santo. Las emociones, siempre lo voy a decir, son buenas porque cuando nos emocionamos es que alabamos, es que cantamos, y a través de esa emoción que tenemos en el Señor viene la llenura del Espíritu Santo. Óyete, y qué lindo recibir el poder del Espíritu Santo. Pero hay otras cosas que debemos de entender y conocer que hoy en día no nos están enseñando. Hoy en día la forma de enseñarle a buscar el Espíritu Santo es diciéndote, mira, ya desde que tú te conviertes, ya tú recibiste el Espíritu Santo. Tú no necesitas más nada.
Yo decía, manada, y la Biblia me explica la Biblia que no es así. La Biblia me explica a mí que no es así. La gloria sea para el Señor. ¿Por qué digo que la Biblia me explica que no es así? Porque aquí está Cristo cuando Jesús manda a los discípulos al aposento alto. Y aquí está escrito cuando Jesús sopla el Espíritu Santo sobre de ellos. Entonces Jesús sopla el Espíritu Santo sobre de ellos. Y al mismo tiempo, cuando ya Él resucita, le dice, óyeme, se me van al aposento alto a esperar el Espíritu Santo que se descenderá sobre ustedes con poder. Lo voy a estar leyendo un momento. Pero ¿cómo nosotros, los hijos de Dios, cómo nosotros, los que buscamos del Señor, podemos conseguir el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros, los hijos de Dios, podemos recibir la llenura y el bautismo del Espíritu Santo? Vuelvo y repito, cuando venimos a los pies de Jesús, recibimos el Espíritu Santo. No recibimos poder. Si alguien dice usted que usted recibe poder del Espíritu, inmediatamente usted se arrepiente, no es así. El Señor tiene excepciones. Hay personas que cuando vienen a los pies de Jesús, reciben al Espíritu Santo y reciben el poder y el bautismo del Espíritu Santo inmediatamente. Pero no todos lo recibimos. Yo fui uno que no lo recibí de una vez. Yo tuve que meterme en ayuno y oración, en búsqueda constante, para poder recibir el poder del Espíritu Santo, para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque hice exactamente lo que Jesús mandó hacer a los discípulos. Ayuno y oración y búsqueda y pedirle al Espíritu Santo que te bautice con poder en el nombre de Jesús. Si no hacemos esto, es muy difícil que lo entendamos. Y doy esta explicación para que nos podamos entender un poco de lo que vamos a exponer en esta tarde o en esta noche. ¿Por qué hablo de esto ahora? Porque ahora mismo, en esta nueva generación de ahora, en la iglesia, no quieren prácticamente, puedo usar esta palabra, o no quieren enseñar a la juventud, o a los caballeros, o a las damas, a buscar el poder del Espíritu Santo, que solamente se consigue en oración y ayuno, y una vida en Cristo Jesús, corriéndole, como dice Pablo, al pecado. Si no logramos esto de esta manera, muy difícil, voy y repito, muy difícil podremos o podrán recibir el poder del Espíritu Santo. Lo hago por experiencia propia y sé que muchos que van a escuchar esta palabra van a entenderlo. Si no hay una búsqueda constante del Señor y una vida en santidad, el Espíritu Santo no puede morar en ti. El poder del Espíritu Santo no puede morar en ti. Del hablar en lengua, en la próxima semana vamos a hablar de eso. Hoy yo quiero hablar del poder del Espíritu Santo, la cual dice la palabra en Hebreo, en su capítulo 12, que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora yo pregunto, ¿de qué manera tú vas a recibir el Espíritu Santo si tú no tienes santidad? Quiere decir que el primer paso para recibir el Espíritu Santo es una vida en santidad. Y el primer paso para poder ver a Jesús es vivir una vida en santidad. Y el primer paso, hermano David, son 3 primeros pasos, sí. 3 primeros pasos. Porque tú tienes que vivir una vida en Cristo, una vida en santidad y una vida en poder por el Espíritu Santo, lleno de su poder. Entonces, si tú no vives una vida en santidad, una vida en Cristo Jesús, en santidad, tú no vas a poder recibir el poder del Espíritu Santo. Vuelvo y repito, tú tienes el Espíritu Santo cuando te convertiste, pero ahora te falta algo. Y te lo digo por experiencia propia, vuelvo y repito. Y otras personas que han hecho lo mismo que yo, buscar el poder del Espíritu Santo, orar y pedir, van a estar de acuerdo conmigo. Ahora, ¿por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo? Porque sin santidad, dice aquí en Hebreo 12, en su capítulo 12,
hasta el 15, dice la palabra del Señor. Voy a leer un poco. Por lo cual levantad la mano caída, a las rodillas paralizadas. No sé si me voy a entender aquí. Dice, por lo cual levantad la mano caída, y dice más adelante, y la rodilla paralizada. Cuando habla de la rodilla paralizada, quiere decir que alguien que está parado. Y cuando te habla de levantar la mano, quiere decir que tu mano está abajo. Fácil de entender. La forma de buscar la santidad para poder recibir el poder del Espíritu Santo. Dice, las rodillas paralizadas. Las rodillas paralizadas son aquellas que no se hincan. Las manos que tienen que levantarse son aquellas que no se levantan para darle gloria a Dios. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. Quiere decir, si vamos a hacer sendas derechas para nuestros pies, es que intentemos, a través del Espíritu, a través de nuestra santidad, mantenernos en el camino. Mantenernos en el camino, tanto secular como espiritualmente. Dice aquí más para abajo, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea sanado. Gloria a Dios. Dice, está hablando de cojo, hermano David. Sí, está hablando de cojo. ¿Saben cuáles son esos cojos? Aquellos que ponen un pie a un lado en el mundo y el otro en la iglesia. Cuando nos dice a nosotros mantener los pies en la senda, es para que aquellos que están cojeando no se acaben de ir, que nos vean a nosotros como testimonio vivo. Dice más adelante, seguir la paz con todos. Si quiere recibir el Espíritu Santo de Dios, tiene que tener la paz con todo. Si quiere ver a Dios, tiene que tener la paz con Dios, con todo. Quizás muchos no me entiendan. Y quizás muchos no intenten entenderme, porque le han dado palabra al respecto del Espíritu Santo equivocada. Vuelvo y repito, no es que no recibamos el Espíritu Santo al momento que lo entregamos a Cristo Jesús. Y te digo por qué. Porque Él es el que nos convence de pecado. Si no fuera por el Espíritu Santo, no hubiéramos entregado nuestra vida a Cristo Jesús. Como Él nos convence de pecado, le entra a nuestro subconsciente, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro hombre interior, para darnos convencimiento de pecado. Vuelvo y reitero, que el Espíritu Santo venga a ti, no quiere decir que tú recibiste poder del Espíritu Santo. No quiere decir que recibiste bautismo del Espíritu Santo. No quiere decir que recibiste discernimiento del Espíritu Santo. Vuelvo y repito, hay excepciones. Hay excepciones de personas que han sido llamadas por el Señor desde hace tiempo, que reciben el bautismo del Espíritu Santo, reciben el poder, reciben discernimiento. Pero no todos. Yo soy uno de esos, no todos. Tuve que doblar mucho la rodilla, buscar del Señor, entregarme en ayuno y oración y tratar de vivir una vida en santidad, con la cual nadie verá al Señor. Por eso yo digo claramente, si no conoces el poder del Espíritu Santo, si no conoces la santidad, si no conoces el discernimiento, si no conoces quién es la persona del Espíritu Santo en tu vida, si no la conoces, si no la has experimentado, no podrás explicar lo que es el Espíritu Santo. No es fácil recibir el poder del Espíritu Santo. No es fácil. Te lo digo por experiencia propia. Y sigo leyendo. Mirad bien que no sea alguno deje de alcanzar la gracia. Ay, 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 ay. Que no sea alguno que deje de alcanzar la gracia. Y saben que por gracia es que somos salvos. Santidad, la gracia. Y sabemos que
por la gracia de Jesucristo, la gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo, es que somos salvos. Es que conseguimos perdonar nuestro pecado. Vuelvo y repito nuevamente, porque voy para atrás. Sin santidad, repito nuevamente, sin santidad, nadie verá al Señor. Sin el poder del Espíritu Santo, nadie podrá ascender al cielo. Habrán excepciones, porque la Biblia dice que habrán sorpresas. Pero Jesús manda a los discípulos, aleluya, manda a los discípulos a ser llenos con poder del Espíritu Santo. Y le aconseja no se vayan, lo vamos a leer. Porque a mí no me gusta hablar por hablar, me gusta leer las cosas como son. Vuelvo y repito, del hablar en lengua hablaremos la próxima semana en el nombre de Jesús. Vamos a estar buscando en este momento cuando Jesús fue lleno por el Espíritu Santo. Porque de ahí parte, de ahí comienza el Espíritu Santo. Jesús nos enseña de que debemos de ser llenos, de ser bautizados con poder del Espíritu Santo. Alabado Jesús. Vamos a estar leyendo en Lucas, en su capítulo 3, y después leeremos el capítulo 4. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando al cielo, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal. En forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo. Esa voz no vino antes de que bajara el Espíritu Santo de Dios. No. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Creo que muchos ya conocemos este versículo. En ti tengo complacencia. No dice que Jesús fue bautizado con poder, no dice que Jesús fue lleno, no dice que el Espíritu Santo descendió sobre de él. Y si leemos en el versículo, en el capítulo 4, versículo 14, dice, pues yo repito, vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar de la santidad, vamos a hablar del poder del Espíritu Santo. Porque aquellos que te dicen que de que tú te arrepentiste, recibiste el Espíritu Santo, no te hablan mentira. Que tú no tienes que buscar, sí te están hablando mentira. Sí te están hablando mentira. Jesús tuvo que llenarse de poder del Espíritu Santo. Jesús, siendo Jesús Hijo de Dios, tuvo que llenarse de poder del Espíritu Santo. No dejes que te engañen. No dejes que te mezclan las emociones que hoy en día hay, que es el Espíritu Santo. No. No dejes que te engañen. Dice la palabra de Dios que llegarán falsos maestros para enseñarte la cosa suave, para que tú te pierdas. En este camino no vamos a estar perdiendo el tiempo para no ser salvos. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a ser claros, vamos a ser lógicos, vamos a aplicar las cosas como son nosotros, que nos pertenece a nosotros, aplicar la palabra de Dios en nosotros, vamos a hacerlo. Tu salvación no depende del pastor, no depende del líder, no depende de tu esposo, no depende de tus hijos, no depende de tu marido, depende de ti. Depende de ti. Tú tienes la palabra de Dios, esta aquí, que te instruye. Óyeme, y el Señor lo ha puesto tan fácil ahora que si tú quieres saber algo de la palabra de Dios, está la tecnología. Está la tecnología. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu.
Jesús fue lleno del Espíritu Santo, pero Jesús volvió en el poder del Espíritu. No sé si yo me doy a entender, en el poder del Espíritu. Y aquellos que están enseñando lo contrario van a tener serios problemas con el Señor. Van a tener serios problemas con el Señor. He escuchado de muchas iglesias que anteriormente predicaban la palabra como es. Y han sacado el Espíritu Santo de la doctrina para convencer y tener más miembros. Yo sé por qué, pero no lo voy a decir porque no es de lo que quiero hablar. Explican que el Espíritu Santo es emoción. Explican que al hablar la lengua es fácil. Hablan lenguas espirituales. ¿Quién te dijo a ti que tú puedes hablar lenguas espirituales sin el poder del Espíritu Santo? ¿Quién te lo dijo? Tu pastor, tu líder, que te está enseñando la palabra equivocada del Señor. Hay de aquel, dice la palabra, que le pone o le quita. Ahí está la palabra del Señor. Y sigue diciendo, con poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Gloria a Dios. Vuelvo y digo nuevamente. ¿Cómo? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo? Sin santidad vamos a recibir poder del Espíritu Santo. Vuelvo y repito. Cuando vino a Jesús, recibimos convencimiento de pecado por el Espíritu Santo. La palabra nos dice que tú recibes poder del Espíritu Santo. Convencimiento de pecado del Espíritu Santo. Ahora nos toca a nosotros buscar el poder del Espíritu Santo. Y quizás me dirán, hermano David, ¿y entonces cómo lo hacemos? No es fácil. No es fácil. Porque es lo que acabamos de leer. Sin santidad. Sin santidad. No lo vamos a lograr. No lo va a lograr. Bueno, gracias a Dios yo he intentado. No, yo soy pecador. Esta carne es pecado. Yo he intentado de vivir una vida en santidad. Me he esforzado y voy a seguir esforzándome como si fuera a ganar la carrera, como dice Pablo, de vivir en santidad. ¿Que es fácil vivir en santidad? No, quien te dijo eso es mentira. El que te dijo que vivir en santidad es fácil es un mentiroso. Y si él lo está haciendo una pantalla para que crean que él es santo. Pero no es fácil. Satanás no batalla con personas que no están buscando poder del Espíritu Santo. Con personas que no estén tratando de vivir una vida en santidad. Escuche cómo lo dije. Que no estén tratando de vivir una vida en santidad. Jesús mismo lo explica aquí en su palabra. Que la lucha no es fuerte. Y se dice, miren, tráeme tu carga y toma la mía. ¿Sabe por qué? Porque ya cargó con nuestro pecado. Ya recibió el poder del Espíritu Santo. Ya recibió la llenura del Espíritu Santo. Y Él te dice a ti, trae tu carga y lleva la mía. Pero trata de vivir una vida en santidad para que reciba tú también el poder del Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Santo eres, Señor. Alabado Jesús. Hay algo que quiero explicar para que podamos entender algo en el nombre de Jesús. Si no busca el poder del Espíritu Santo, ser bautizado con poder del Espíritu Santo, dice que sin santidad
santidad nadie verá al Señor. Esa santidad se logra a través del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Dice la palabra del Señor en Hechos. Ahí es que yo voy a entrar. Y sé que muchos se sorprenderán. Yo leí que Jesús sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Y ahora voy a leer cuando Jesús lo manda a esperar el poder del Espíritu Santo. En Hechos, en su capítulo 1, versículo 4, dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Aleluya, gloria a Dios. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis. Ahí es que está el detalle. Mas vosotros seréis. Mas vosotros seréis a su discípulo, los que estaban al ladito de él. Tú y yo no estábamos al lado de Jesús. A Jesús le preguntaron por sus discípulos de acá, pero los de Juan ayunaban. ¿Y por qué ellos no ayunan? Y él le dijo, ¿para qué ellos tienen que ayunar si están conmigo? Si están con el Dios del poder, ¿para qué tienen que ayunar? Ellos están al lado mío. Satanás no lo puede topar. Pero a ti y a mí sí. Fíjate que bien. Que tenemos la cabeza, písale la cabeza a Satanás. Yo no voy en eso, no. Tú, si no tienes santidad, si no tienes poder del Espíritu Santo, tú no tienes los zapatos de la coraza del Espíritu Santo puesto. ¿Y cómo tú le pisas la cabeza a Satanás si tú no tienes la coraza del Espíritu? Si tú no tienes la coraza del Espíritu, ¿cómo tú puedes combatir con Satanás? Y la única forma de conseguir la coraza del Espíritu Santo es buscando su poder. Y mira qué fácil lo dice aquí. Dice, porque Juan ciertamente bautizaba con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis, ahí es que me gusta. Ahí es que me gusta la palabra. Que aquellos que están enseñando lo contrario del poder del Espíritu Santo no están leyendo la palabra de Dios. Vienen con filosofía barata para convencer al pueblo de Dios o a alguno del pueblo de Dios que eso del Espíritu Santo no es cierto. Que el hablar en lengua no es cierto. Bueno, que se preparen. Que se preparen. Y dice, recibiréis con poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús ya había soplado el Espíritu Santo sobre ellos. Pero ahora le faltaba algo, que era el poder. El poder que muchos pastores han sacado de la iglesia. El poder que muchas personas lo han convertido en emoción. El poder que muchos han intentado decirle, o lo están haciendo, a la iglesia, vamos a hablar en lengua. ¿Quién te dijo a ti que el Espíritu Santo, Señor, perdóname por esta palabra, Espíritu Santo, Dios, que voy a decir, que el Espíritu Santo es un juguete? ¿Quién te lo dijo? Que el Espíritu Santo es algo que se enseña como si tú fueras a leer la historia de Colón. Que el Espíritu Santo se enseña como si tú fueras a enseñarle a alguien a cocinar arroz, carne y habichuela. No, papá. No es así. No es así.
No es así. Y ten cuidado como te enseñando del Espíritu Santo de Dios. Ten cuidado. Ten cuidado con esas ovejitas que tú estás arrastrando a la perdición. Quizás tú no veas que no están yéndose al mundo. No. Pero al momento que comienzan a blasfemar del Espíritu Santo de Dios son condenados. Y ustedes tendrán que dar cuenta por eso. Pero tú, hijo amado de Cristo Jesús, como yo, tenemos la palabra de Dios para evitar ser condenado. Y ya, pero no estoy hablando en contra, no. Al tú estar haciendo eso, de que estar hablando lenguas espirituales, como que tiene el poder del Espíritu Santo sobre de ti, sin saber lo que tú estás diciendo, tú estás cometiendo blasfemia. Porque todo aquel que venga y te escuche supuestamente hablando en el Espíritu Santo, va a seguir los pasos tuyos. No se va a empeñar en buscar de Dios. No se va a empeñar en ser santo. No se va a empeñar en vivir una vida en santidad. Va a vivir una vida normal. Y eso es lo que le gustan al diablo. Señor lo reprenda. Aquellos cristianos normalistas. Los cristianos normalistas son aquellos que llegan a la iglesia, cantan al Señor, se emocionan, oran y se van a la casa. Y como se emocionaron, ese culto fue magnífico, ese culto fue bueno, me gocé un paquetón. Igual como lo hacía en la discoteca. Igual como lo hacía en un concierto. Y estaba en la iglesia. No, tú estabas ya con Satanás. Estaba ya compartiendo con el diablo, tú saliste emocionado. ¡Qué bueno se dio ese! Lo mismo está pasando en la iglesia. Cuídate tú. Yo me estoy cuidando. Cuídate tú de que eso no pase contigo. Y te voy a seguir leyendo para pasar a otro versículo. El Espíritu Santo, y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Punto. Quiere decir que todo aquello que está rodando la tierra y predicando la palabra no está mal. No está mal. Pero el Espíritu Santo tiene que ser predicado, así como la palabra de Jesús tiene que ser predicada en todo el mundo, así como Dios tiene que ser predicado en todo el mundo. Así mismo tenemos que enseñar el poder del Espíritu Santo para que todo el mundo sepa que tiene que buscar poder del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. Dejen, de verdad, dejen de vivir una vida emocionada sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no para ningún lado. Jesús tuvo que ser lleno del Espíritu Santo con poder. Los discípulos tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo con poder. Entonces tú y yo podemos vivir una vida vacía sin el poder del Espíritu Santo. Pablo, siendo Pablo, a Pablo le impusieron sus manos encima cuando se le fueron quitadas sus escamas y recibió el Espíritu Santo porque se arrepintió. Pero Pablo, siendo Pablo, se fue 40 días a ayunar para recibir poder del Espíritu Santo. Ya Pedro había recibido el poder del Espíritu Santo. Ya los discípulos habían recibido el poder del Espíritu Santo. Ahora Pablo, para poder llevarle el Evangelio como él lo llevó, tuvo que irse a solo a buscar el poder del Espíritu Santo. ¿Y nosotros? Dime. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Con emociones. Vamos a procurar ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a procurar orar, buscar del Señor, vivir una vida en santidad. Te voy a decir algo. Cuando yo fui bautizado por el Espíritu Santo, así me han pasado con mucho. Hay algo que tú no puedes resistir. Tus tripas, eso, el estómago aquí, el centro de tu estómago, se contriñe como que se quieren romper, como que se quieren partir. Tu aire, tú no puedes respirar, tu garganta se cierra.
Yo duré 3 días en cama cuando fui bautizado con poder por el Espíritu Santo. La gloria sea para el Padre. Y sé que hay muchos que han sido bautizados que me entienden. Y si conoces a alguien que te dijo que fue bautizado, dile que te enseñe cómo buscar del Espíritu Santo. Cómo ser lleno del Espíritu Santo. El ser cristiano no se acaba solamente cuando dice, Señor, perdona mi pecado. Señor, yo vengo a tus pies, sálvame. No es todo, no es todo. Tenemos que vivir una vida en santidad para poder ver a Dios. Pero para vivir una vida en santidad, debemos de buscar el Espíritu Santo de Dios. Todo tiene un balance. Por eso ahorita dije claramente, número uno. Porque sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo, no vamos para ningún lado. No es venir a los pies de Jesús y arrepentirte solamente. Ya que te arrepentiste, te quedaste ahí. Porque te dicen que tú tienes el Espíritu Santo. No te lo voy a negar, tú lo tienes. Los discípulos de Jesús también lo tenían. Pero Jesús lo mandó al aposento alto. A orar. Ferventemente a orar. Y no te lo voy a cansar de decir a orar. Ayunar. Junto. Unánime. Hasta que recibieron el poder del Espíritu Santo. Te repito, tenían el Espíritu Santo. Porque Jesús sopló el Espíritu Santo sobre de ellos y entró en ellos para arrepentimiento de pecado. Ahora el Espíritu Santo inmediatamente tú te conviertes, entra en ti para arrepentimiento de pecado. No sé si me doy a entender. Quizás decir, pero hermano David, siervo David, ¿cómo que cuando yo vine a los pies de Jesús solamente recibí el Espíritu Santo? Sí, fue lo que recibiste, el Espíritu Santo. Para conseguir el poder del Espíritu Santo, tienes que vivir una vida en santidad. Tienes que vivir una vida negada del pecado. Tienes que vivir una vida en consagración. Lamentablemente, no, eso no va. Para conocer el Espíritu Santo de Dios, tienes que vivir una vida denegada al pecado. No es que tú lo vas a lograr 100%, no. Ni yo. El pastor que te diga a ti, o el ministro, el líder que te diga a ti, que ellos tienen una vida de santidad 100%, ahí mismo, en ese mismo momento, están fuera de la santidad. Y te digo por qué. Porque están hablando mentira. Porque esta carne que está encima de nosotros no nos deja. No nos deja. No sé si me voy a entender. No nos deja. Es pecado, dice la Biblia, la palabra de Dios, que la carne con el espíritu tienen una lucha viva. La carne jala para el infierno y el espíritu jala para el cielo. Yo no lo voy a poner eso de que la carne jala para abajo, no. Te jala para el infierno y el espíritu te jala para la gloria. Entonces aquel que te diga a ti que yo vivo una vida en santidad, que vivo una vida, él vive una vida tratando de vivir en santidad. Porque cuando más problemas tenemos es cuando estamos en ayuno y oración. Que inmediatamente salimos del ayuno. Además, no hemos salido del ayuno y tenemos tentaciones, pensamientos que nos quieren quitar de nuestro subconsciente, de nuestro espíritu, la conexión con el Padre. Y tenemos que vivir orando y reprendiendo al mismo tiempo. Orando y reprendiendo al mismo tiempo. Y eso que estamos en oración, y eso que estamos rodeando del Espíritu Santo de Dios, y eso que estamos relevando en una habitación, buscando del Señor. Pero el Satanás, el enemigo, el Señor nos reprenda, siempre busca la forma, la manera de cómo llevando pensamiento de pecado a nuestra mente. Entonces la persona que te diga a ti que vive una vida en santidad, que no. Usted es una persona igual que yo. Tiene la unción, fue ungido como pastor, como líder, como diácono, y eso se respeta. Porque David, siendo David, le dijo a rey Saúl, no, líbreme Dios de tocar un ungido del Señor. Debemos de respetar el ungido del Señor. Aún esté en pecado, aún haga lo que haga, fue ungido. Respetemos la unción.
Pero no te lleves nunca de que Él vive sin pecado. Es mentira. Porque el mismo Pablo dice en la palabra del Señor: Señor, ayúdame, quítame este aguijón de mí. Porque la cosa buena que quiero hacer no hago, pero la mala sí la hago. Pablo, siendo Pablo, le pide al Señor que le quite eso. ¿Sabe qué dice el Señor a él? Bástate en mi gracia. Pablo, lleno del Espíritu Santo, con poder, Padre, una vida santa, Padre, un hombre que estaba buscando de Dios, llevando la palabra, la cual hoy podemos conocerla a través de él, de Pablo y de todos los discípulos de Jesús. Podemos conocer la palabra. Él está pidiendo al Padre que le quite ese aguijón de encima. Ahora nosotros, ¿cuántos aguijones tenemos? Pregúntate cuánto aguijón tú tienes. Tú eres pastor, pregúntate cuánto aguijón tú tienes. Líder, pregúntate cuánto aguijón tú tienes. Miembro, pregúntate cuánto aguijón tenemos. Examinemos nuestra vida espiritual. Examinémonos nosotros mismos. Pongamos un espejo y digamos: Señor, muéstrame quién soy en ti. Corrige mi falta. Y dejemos de estar mintiendo. Me quito yo. Dejen de estar mintiendo. Enseñémosle al pueblo de Dios. Sí, son el pueblo de Dios porque se repitieron. Vinieron a los pies de Cristo Jesús. Recibieron convencimiento de pecado a través del Espíritu Santo. Enséñenle que hay que buscar del Espíritu Santo de Dios. Enséñenle que hay que orar. Enséñenle que hay que ayunar. Enséñenle que los discípulos fueron al aposento alto porque Jesús le dijo: si no van al aposento alto y ayunan y oran en unidad, no van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y ya tenían el Espíritu Santo. Pero para recibir el poder del Espíritu Santo, tienen que tratar de vivir una vida en santidad. No estoy siendo una persona que te voy a decir: tú tienes que vivir en santidad. No. Eso no, yo mismo aconsejo. No hablemos así. No. Trata de vivir una vida en santidad. Porque el mismo que te dice a ti: tú tienes que vivir una vida en santidad, tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas porque él mismo no puede vivir una vida en santidad. Nadie puede vivir una vida completa en santidad. Solamente aquel que muere en Cristo, que murió en victoria, ya está salvo y se fue para el cielo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, es una lucha viva que tenemos con Satanás. Aquel que no tiene lucha con Satanás, el Señor lo reprenda. Que se revise. Que se revise. No sé si me doy a entender. Pero hay que buscar el poder del Espíritu Santo. Y la única forma de buscar el poder del Espíritu Santo es tratando de vivir una vida en santidad. No te voy a poner en presión de que tú tienes que vivir la vida en santidad, que tú tienes que vivir la vida en santidad porque te vas a volver loco. Abogado tenemos con el Señor Jesucristo, que murió en la cruz por ti y por mí. Ya no le hace falta un sacerdote ni un becerro para matarlo, para que perdone nuestro pecado. Ya Jesús fue a la cruz del Calvario y perdonó tu pecado, el mío y el tuyo, de todos los que estamos en la iglesia. Y de aquel que quiera venir a los pies de Jesús también te lo perdona. Quiere decir eso, que lo que quiero decir es claramente es que si cometiste pecado, ve a los pies de Jesús. Arrepiéntete y inmediatamente te perdona y borra ese pecado de su mente. No deje que Satanás use el pecado para que tú no puedas vivir una vida en santidad. No te vayas de la iglesia. Ya el Espíritu Santo te convenció de pecado. Ve y métete de cabeza bajo la chaquina del Señor. Comienza a orar, cierra la puerta de tu aposento y comienza a pedirle al Espíritu Santo que te llene con poder de su Espíritu. Comienza a pedirle al Espíritu Santo que te dé discernimiento para cuando tú peques o yo peque, el Espíritu Santo me diga: mira, ten cuidado que por ahí te va a ir mal. Y podamos retornar para atrás y decirle: Señor, perdóname. No te lleves de aquel que te dice: ya te recibiste el Espíritu Santo, ven, canta, párate adelante. No, eso no es así. No es así.
No es así. Tratemos de vivir una vida en espiritualidad. Tratemos una vida en santidad. Tratemos. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Quiere decir que si tú no tienes el poder del Espíritu Santo, discernimiento del poder del Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo, no va a poder lograr vivir una vida en santidad. No completamente. No va a poder tratar de vivir una vida en santidad. Porque el Espíritu Santo de Dios que te da discernimiento de espíritu para saber cuando tú estás en pecado. Él fue que te dio discernimiento, arrepentimiento de pecado. Él fue que te dio arrepentimiento de pecado. Entonces, si Él te dio arrepentimiento de pecado, busca el discernimiento para entender cuando tú estás en pecado o no, o cuando tú estás en falta o no. Acuérdate que estamos en la carne y vamos a cometer falta cada rato. Si no tienes el poder del Espíritu Santo que se busca en ayuno y oración, como digo ahorita, óyeme, en las rodillas que están derecha, vamos a hablar un idioma dominicano, un idioma español, un idioma en español que todos entendemos. Si tus rodillas están derechas, quiere decir que tú no estás orando. Si tus manos están abajo, quiere decir que tú no estás alabando al Señor, tú no estás levantando tu mano para darle gloria a Dios. Tú no estás levantando tu mano para pedirle al Señor llenura del Espíritu Santo. Tú no estás levantando tu mano para decirle, Señor, perdona mi pecado. Tú no estás levantando tu mano para decirle, Señor, yo quiero que tú me ames. Me dirán, ¿cómo que Jesús me ame? Sí, porque si yo me pierdo no me va a seguir amando, porque ya me perdí. Si muero en pecado me voy al infierno. Pídele al Señor, dame discernimiento de tu espíritu para reconocer como mi falta. No la falta del hermano, deja al hermano que busque su salvación. Enséñale con tus hechos. Aquel que no conoce del Espíritu Santo, aquel que no conoce de Dios, aquel que no sabe orar, enséñale con tus hechos. Cuando te vaya a preguntar, varón, ¿y cómo te lo logra? Ayuda en oración, pidiendo al Espíritu Santo de Dios que me llene. Y te va a preguntar, ¿cómo tú lo haces? Oye, tú te cierras en tu cuarto y comienzas a pedirle al Señor que te llene con poder de su Espíritu Santo. No te desesperes. No espere el día de que no, mañana yo voy a ser lleno. No, tranquilo. ¿Sabe cuánto me costó a mí para ser lleno del Espíritu Santo? Casi 20 años. Con poder. Por recibir el bautismo. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y una cosa es el poder del Espíritu Santo. No todo el mundo que aguanta eso. No es todo el mundo que aguanta el poder del Espíritu Santo. La próxima semana vamos a seguir con esta enseñanza, porque no una predica, una enseñanza para que entendamos que hay que buscar el poder del Espíritu Santo. Pero quiero decirte algo. Muchos que conocen en el mundo lo están llamando petrosos, instrumentos de Satanás, los brujos que se montan de demonio, se montan con Satanás y son espíritus. En eso muchos creen, de eso muchos hablan, pero no hablan del gran yo soy. No va con gloria, gracias del Espíritu Santo de Dios. No hablan de ese que levantó a Jesucristo, ese que resucitó a Lázaro, ese que nos va a resucitar a ti, a mí. No hablamos de ese, del Espíritu Santo. Si no lo buscamos, no nos evitamos que no vamos. Vamos a buscar el poder del Espíritu Santo. Vamos a buscar llenura del Espíritu Santo. Vamos a buscar discernimiento del Espíritu Santo. Por eso le pedí al Señor que pasara un carbón encendido, porque hablar del Espíritu Santo hay que tener mucho cuidado. Si usted no conoce el poder del Espíritu Santo, si usted no conoce la santificación del Espíritu Santo, si no conoce la llenura del Espíritu Santo, si no conoce el discernimiento del Espíritu Santo, tenga cuidado.
Tenga cuidado porque con el Espíritu Santo de Dios no se juega. No se juega con el Espíritu Santo de Dios. Y hay muchos que andan por ahí predicando del Espíritu Santo. Solamente leen un libro, leen del otro, y hacen una conclusión de lo que leyeron. No, de eso se habla si tú vives una vida en santidad. De eso tú hablas si tú has sido lleno del Espíritu Santo. De eso tú hablas si tú tienes discernimiento del Espíritu Santo. Si eso tú hablas, si tú vives una vida en oración, tratando de ser un hombre o una mujer espiritual. Tengan cuidado. Tengan cuidado porque van a estar peleando en vano. Van a estar buscando salvación en vano. No voy a poder terminar este sábado. El próximo sábado estaré un poco más temprano para poder desglosar completamente de lo que muchos se están perdiendo. De lo que muchos se están perdiendo. Señor, ayúdanos. De lo que muchos se están perdiendo por llevarse de personas que no conocen la palabra de Dios, que no conocen el poder del Espíritu Santo, que no conocen hablar en lengua, que no conocen ser lleno de Dios. El Evangelio no es emoción, no es emoción, no es emoción. El Evangelio es poder de Dios. Escuchen claro, el poder de Dios. Si no buscamos, si no tratamos, yo trato todos los días de vivir una vida espiritual. A mí no me abre la mañana que yo voy a poner una noticia para entrar, comenzar, oh gloria, gracias Señor, para comenzar una mañana en Cristo Jesús. A mí no me hable de un chisme en la mañana que fulano a mí no, háblame de Cristo. Lo primero que yo quiero en la mañana es oración y una alabanza al Señor. Y tan fácil que están las alabanzas hoy en día. Dame que poner YouTube y te pongo una alabanza. Me perdona, me gustan mis alabanzas de los tiempos de antes. Que no piden nada a cambio. Solamente piden adoración. Solamente piden adoración. Adorar al Padre. Y lo que muchos nos faltan. Vivir una vida en adoración al Padre. Cuando vivimos una vida en adoración al Padre, estamos viviendo una vida en oración. Oh, gloria, gracias Señor. Estamos viviendo una vida en oración. Perdónenme que cuando yo hablo del Padre de esa manera, se me rompe el corazón. Porque Jesús fue tan bueno con nosotros, que murió en la cruz de Calvario para salvarnos, nos enseñó, nos explicó cómo ser lleno del Espíritu Santo. No dejen, por favor, se lo pido de favor, porque si no lo hago así, van a estar perdiendo su tiempo. Y si mueren de esa forma, no van a llegar al cielo. Sin el poder del Espíritu Santo no vamos a poder ser levantados de esta tierra. Sin el poder del Espíritu Santo no vamos a poder ser santos. Sin el poder del Espíritu Santo no vamos a poder tener santidad. Y dice la palabra de Dios, que sin santidad nadie verá al Señor. Hasta aquí este mensaje. Amantísimo Padre Celestial, Señor Jesús, te doy más que gracia, más que gloria, más que honra, Señor. Padre amado, te pido, Señor, que siga pasando carbón encendido en mi boca y perdóname, Señor, si te he faltado en alguna palabra, Padre amado. Espíritu Santo de Dios, perdóname si he faltado en una palabra, Señor. Señor Jesús, perdóname si he fallado en una palabra, Señor. Porque de tu palabra es que he hablado, Padre amado. Pero que como no sabemos lo que hablamos, Señor, muchas veces, Padre amado, perdóname. Y pasa carbón encendido en mi boca, Padre Celestial. Pero Padre, te pido también, Señor, que esta palabra de tu Santo Espíritu, Señor, se conviertan en calcomas, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos, Padre amado. Para que comiencen a buscar el poder de tu Espíritu. Para que comiencen a buscar el discernimiento de tu Espíritu. Para que comiencen a buscar llenura de tu Espíritu, Señor. Para así poder lograr una vida en santidad con la cual te veremos a ti, Padre amado.
Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Que se haga siempre tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén, amén. El próximo sábado seguiremos con esto del Espíritu Santo, porque hay que hablar del Espíritu Santo de Dios. Próximo sábado a las 8:45 de la noche. En Santo Domingo, aleluya. A las 2:30 y 45 de la tarde en Venezuela, en otros países. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo sábado. No te lo pierdas, porque esto es necesario para nuestra vida espiritual. Esto es necesario para que podamos vivir la vida en Cristo. Para poder vivir una vida en santidad y poder ver al Padre.